Bueno, hermanos, en esta noche quiero compartirte una palabra que he titulado Vive en el poder de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir en el poder de Dios. Dios nos llamó a su presencia, Dios nos llamó a este lugar, Dios rescató tu vida de donde te encontrabas para que tú vivieras en ese poder, para que tú vivieras en las cosas que Dios tiene planeadas para tu vida. Esto es algo, hermanos, que el Señor ha hablado constantemente a mi vida. Nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir conforme al propósito y a todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios. ¿Qué necesitamos, hermano, para poder vivir en el poder de Dios? Antes de comentarte qué es lo que Dios puso en mi corazón, qué es lo que necesitamos para que podamos vivir en el poder de Dios, quiero leerte una cita, la cual está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, del versículo del 22 al 27. Y quiero leerte esta cita, hermano, porque esta es, creo yo, la columna vertebral de lo que nosotros tenemos que entender para poder vivir ese poder de Dios en nuestras vidas, para dejar que el poder de Dios gobierne nuestras vidas, nuestros corazones, y nuestras vidas sean mejores. Dios, recuerden que si tú, hermano, tienes la oportunidad y te das ese tiempo, y que espero en Dios que sí lo hagas, para poder estar leyendo su palabra, te vas a dar cuenta que toda la Biblia, desde el principio hasta el final, son recomendaciones de Dios para nosotros, para que tengamos una mejor vida. Entonces nosotros a veces nos perdemos de esa parte y no entendemos lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos quiere hablar, y ahí andamos por la vida sufriendo innecesariamente. Así que hoy quiero compartirte esta parte y quiero que pongas mucha atención. La palabra del Señor dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mira, a veces, hermanos, se nos olvida y hoy Dios quiere que recordemos esta parte tan importante, la misericordia de Dios. Para nosotros entender y poder vivir en el poder de Dios y vivir todas las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos, tenemos que entender que su misericordia es nueva cada mañana. Y mire, hermano, no quiere decir que la misericordia de Dios sea como un relojito de arena, ¿no? Que Dios dice, a ver, lo voy a voltear. Ya se me está agotando la paciencia, estás llegando al problema, te salvaste, terminó el día, un nuevo día, le doy vuelta a la arena. No es así. La misericordia de Dios es nueva, es grande, pero para nosotros, hermanos, es difícil comprender lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos transmite. Entonces Dios nos lo transmite de manera que nosotros lo podamos entender, y entonces podemos entender de que la misericordia de Dios es inagotable. No, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? No, mira, ¿cómo te explico? Mira, ya sé, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces ya entendemos es que es nueva, vuelve a empezar, no hay un desgaste en la misericordia de Dios y es nueva. Entonces Dios es lo que nos quiere transmitir, que entendamos que su misericordia es nueva cada mañana. Nosotros tenemos que vivir y pedir todos los días, hermano, que la misericordia de Dios esté en nuestra vida, pero no porque Dios no nos las quiera dar, o porque Dios la tenga guardada, o Dios la tenga apartada solo para los que se la piden, sino para que nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, entienda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y entonces nosotros empecemos a vivir de manera renovada. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar con su misericordia. Ahora, ¿qué tiene que ver la misericordia con vivir en el poder de Dios? Bueno, como en la palabra dice, que gracias a la misericordia de Dios, dice que no hemos sido consumidos. O sea,
que la palabra nos enseña que si Dios no fuera misericordioso, nosotros tal vez ya no estaríamos aquí. Ya hubiéramos sido destruidos, ya hubiéramos sido calcinados tal vez, no lo sé, ya hubiéramos sido heridos, ya hubiéramos sido muertos tal vez, ¿no? Derivado a que pues Dios no tuviese misericordia. Pero gracias a que Dios tiene misericordia de nosotros, es que nosotros podemos estar aquí, podemos compartir su palabra, podemos vivir las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Ahora, como les decía, ¿qué necesitamos, hermano, para poder vivir en el poder de Dios? Primero, tenemos que entender dos cosas para poder vivir en el poder de Dios. Dos cosas, son muy básicas, hermano, pero necesitamos entenderlas y de verdad yo te pido, hermano, de verdad guarda esto en tu corazón y repítelo todos los días, porque recuerda que el diablo es muy astuto, los demonios son muy astutos. Y desafortunadamente ellos juegan con nuestras emociones y sentimientos. Entonces constantemente nos están repitiendo, nos dicen, no, es que tú, no hombre, mira qué hipócrita, ¿cómo es posible que hoy digas que te vas a poner a orar si hiciste esto y esto y esto? No, oye, pero ¿cómo dices eso si tú acabas de hacer esto y esto? Y constantemente están atacando nuestra vida porque lo que quiere el enemigo es alejarnos de Dios. Y a veces nosotros se lo concedemos. Cuando nosotros tenemos que entender que no, que justo porque hemos cometido errores, porque somos imperfectos, porque todo el día podemos ir acumulando ciertas cosas, es que necesitamos ir a nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender que es por eso que necesitamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Y no solamente una vez al día de decir, pues en la noche y regresando de mi trabajo, de mi casa, todo lo que haya hecho voy a orar. No, es en todo momento. Nosotros tenemos que tener una comunión constante con nuestro Dios. En todo momento, en la mañana, durante el camino, en tu trabajo, en el taller, en la oficina, en todos lados, tú debes de tener una comunión constante con Dios, porque eso te va a ayudar a entender lo que Dios quiere de tu vida. Tú no puedes desconectarte y decir, a ver, hermano, ya llegué, me conecto, ¿no? Como tu cablecito del teléfono, ¿no? Como el cablecito de la carga, te conectas a la iglesia, dices, me alimento, ya quedó al 100, ya me puedo ir y se me va a ir desgastando. No, tú tienes que vivir constantemente conectado a Dios para que tu vida constantemente sea recargada de su misericordia. Amén. Ok, primero lo primero que tenemos que entender, hermanos, lo primero que tenemos que saber para vivir en el poder de Dios es que vivir en el poder de Dios, experimentar el poder de Dios, transmitir el poder de Dios, no tiene que ver con nosotros. ¿Sí está de acuerdo en eso o no? Eso no tiene que ver con nosotros. Esto, miren, cuando usted andaba en el mundo y Dios lo rescató y lo trajo, Dios no lo trajo porque fuera bueno. Por el contrario, estábamos haciendo las cosas muy mal, estábamos haciendo todo al revés, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y entonces Él nos rescató. Entonces Dios nos dio la oportunidad de vivir en su poder, de vivir en su presencia, de ser parte del reino de Dios. Y esto, hermanos, es un regalo, todos lo sabemos, nos han dicho que la salvación es un regalo. Dicen que la salvación es tan costosa que no tiene precio y por eso no hay otra manera que nosotros podamos tenerla más que como un regalo, porque no podemos pagar por ella, no podemos hacer nada, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Entonces es tan costosa que por eso es que es gratis, porque no la podríamos pagar. Esto, hermanos, tiene que ver como, por ejemplo, imagínate que a ti un día llegan y te regalan un vehículo, te dicen, mira, te regalo este carro, es un carro del año, tú ya lo tienes, no te costó, no tuviste que pagar por él, el carro es tuyo. Sin embargo, tú tienes que cuidarlo, tienes que cuidar de ese vehículo, tienes que darle un mantenimiento, tienes que darle combustible, tienes que ponerle constantemente combustible. Entonces, esa es nuestra vida. Dios nos ha dado ese regalo de poder transformar nuestra vida y allí es donde el poder de Dios empieza a obrar en nuestra vida, hermano, y es algo que tú tienes que saber, que el poder de Dios está obrando en tu vida constantemente. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios. Tú no puedes hacer una pausa y decir, yo solamente voy a ser cristiano los miércoles, los domingos,
Dios. No, tú tienes que tener una constante en la presencia de Dios, porque el poder de Dios obra en tu vida todos los días, todo el tiempo. Dios está obrando en tu corazón, está obrando en tu vida, está obrando en tu ser, está quitando las cosas que a ti no te ayudan, te está dando las cosas que te van a fortalecer. Dios está trabajando constantemente contigo. Si tú crees, hermano, que Dios solamente te habla cuando tú vienes a la iglesia, estás en un error. Dios te habla todo el día, todos los días. El problema es que nosotros no siempre estamos atentos a la voz de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente en una comunión con Dios, porque Dios te va diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debes de dejar de hacer. Incluso no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero en muchas ocasiones Dios te habla de verdad de una manera tan fuerte que de repente te quedas pensando en, ese pensamiento fue muy fuerte. Y más que tu pensamiento es Dios hablándote, Dios diciéndote lo que debes hacer. Pero nosotros no queremos callar, no queremos silenciarnos. Es más, a veces el ruido del mundo nos tapa los oídos y no somos atentos a Dios. Por eso es importante que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. El que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, hermano, te puede salvar hasta la vida. Dice que había una vez una historia de un niño que estaba jugando en la calle, y entonces estaba jugando con otros niños, y de pronto la pelota de los niños sale disparada, como es costumbre, como es normal, pero la pelota sale hacia la calle, y un niño corre detrás de la pelota, y la pelota sale a la media calle, y cuando el niño va a salir, viene un carro, y su papá estaba muy lejos del niño para poder detenerlo. Y entonces lo único que se le ocurre al papá es gritarle a su hijo que se detenga. Solo le gritó, detente. En el momento que el niño escucha el detente, el niño se queda parado y pasa el vehículo. ¡Fum! Y el niño salva su vida porque reconoció la voz de su papá. Sabía que era él al que le estaban hablando. Pudo haber gritado a alguien más y tal vez el niño no se paraba, pero él reconoció la voz de su papá y él hizo un alto en el momento. Eso nos va a salvar la vida si nosotros empezamos a reconocer la voz de Dios. Cuando tú empieces a estar en una constante comunión con Dios, y cuando Dios te hable vas a poder identificar que es Dios quien te está hablando. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender que nosotros vivimos, hermano, en una constante en una comunión con Dios. Nosotros a veces queremos ignorarlo, incluso por los afanes de nuestra vida, el trabajo, la escuela, la casa, las deudas, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos empezar a hacer una vida autónoma, pero la verdad es que no podemos y siempre terminamos recurriendo a Dios. Cuando tú empiezas a aprender que tú ya tienes ese vehículo y que lo único que tienes que hacer es mantenerlo a través de cargarle combustible, revisar el aceite, revisar la mecánica. Entonces es eso lo que tú vas a hacer, estar constantemente en comunión con Dios, leyendo su palabra, viendo qué es lo que Dios demanda de tu vida, qué fue lo que habló Dios contigo, qué fue lo último que te dijo Dios, qué es lo que tú le pediste a Dios, cómo es que Dios te ha contestado. Hermano, Dios de verdad, yo lo tengo claro, Dios nunca se va a tardar en darte una respuesta. Cuando tú le preguntas algo, Dios ya sabe qué es lo que le vas a preguntar y Él ya tiene esa respuesta. El tiempo que pase en que tú la recibas muchas veces tiene que ver con dos cosas, hermano. Así que esto quiero que lo lleves en tu corazón. La primera razón por la que muchas veces tú tarda mucho, no es que tarde, pero que tú sientas que tarda mucho la respuesta de Dios, es una razón porque tú no lo has querido escuchar. Dios te dice, te contesta, pero tú no pones atención. O de repente tú le preguntas a Dios, oye Dios, ¿qué debo hacer con esto? Y Dios te dice, no lo hagas. Pero como tú lo quieres hacer así de que, no, pues no sé, como que a lo mejor el diablo ahí se anda metiendo, yo voy a esperar la respuesta de Dios, porque Dios ya te contestó, pero a ti no te gustó la respuesta de Dios. Entonces quieres ignorarla y la vas postergando y postergando y postergando, y llega un momento en el que esto genera una frustración en tu vida hasta que el día que tú reconoces que es Dios quien te ha hablado, pero para esto ya dejaste pasar mucho tiempo. Entonces tienes que tener cuidado. Y la segunda razón por la que la respuesta de Dios tarda a veces en llegar, e insisto, no es que tarde, pero es el tiempo que pasa, es porque Dios te está forjando, preparando y generando un carácter para que cuando la respuesta venga a ti, tú actúes como Dios quiere que tú reacciones.
Entonces, esa es la manera. Dios empieza a tratar contigo, con tu corazón, con tu carácter, con las cosas que van a venir, y Dios empieza a fortalecer y te empieza a equiparar para lo que Dios te va a dar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir esa diferencia. Por eso es importante que vivamos constantemente conectados a Dios, lo cual significa vivir en el poder de Dios. Y Dios va a estar obrando, su poder va a estar obrando en tu vida diariamente. Muchas veces, hermanos, como yo les digo, no sé si tú te identifiques con esto, es algo que creo que nos pasa a todos. De pronto tú dices, no sé, hermano, yo soy una persona que no me gusta esto de mí, y he estado orando para que Dios me lo quite, no sé si tú estás en ese caso. Estoy orando para que Dios me lo quite, ok. Y entonces resulta que de repente tú dices, oye, pues ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo vas? Pues más o menos, mira, ahí la llevo. Sí, o sea, la verdad es que sí, trato, lo intento, pero a veces es difícil. Y de pronto, cuando en realidad tú haces una introspección, te das cuenta que en realidad no tratas ni lo intentas. Simplemente que no te ves expuesto todo el tiempo a esa situación, pero cuando te ves expuesto, vuelves a hacer lo mismo. Entonces no lo estás ni intentando, ni te estás esforzando, simplemente que tú estás tratando de medir el tiempo que no reaccionas de la manera que ya no quieres cuando una situación no se te presenta, pero cuando se te presenta, reaccionas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos dejando obrar a Dios en nuestra vida, no estamos dejando que el poder de Dios esté moldeando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Entonces, por eso es muy importante que nosotros siempre estemos conectados y aprendamos a discernir entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Ahora, lo segundo, hermanos, es también muy importante. Cuando nosotros vivimos en el poder de Dios, no solo es un tema restaurador, no solo es un tema que Dios trabaja contigo, es un tema que Dios te va a utilizar para bendecir a otras personas. Y en esto yo te recordaría, a veces se nos olvida un poco compartir lo que Dios nos da. Hermanos, si nosotros fuéramos todos egoístas, tal vez tú no estarías aquí. Pero gracias a que un hermano te compartió y te insistió, y es más, a lo mejor no fue uno, fueron 2, fueron 10, fueron 20, y que estuvieron compartiendo de lo que Dios hizo en su vida, entonces fue que tu vida fue transformada. Entonces tenemos que aprender también esta parte. Pero ojo, entonces el segundo punto, hermanos, para nosotros estar dentro del poder de Dios, tiene que ver con que tú tienes que entender que no tiene que ver contigo. No es que seas muy fuerte o muy inteligente o muy listo o muy preparado o conozcas, como decía uno de mis pastores, conozcas la Biblia de pasta a pasta, te la sepas de memoria. Eso no tiene que ver contigo, porque Dios no obra, o sea, Dios no te paga con su poder porque te portes bien o porque hagas bien las cosas. Dios te da de su poder porque te ama, porque tiene misericordia de ti. Y eso de pronto se nos olvida, y es por eso que de pronto dejamos que el enemigo nos esté tambaleando y constantemente estamos en la tablita, porque no terminamos de entender que todas las cosas que nosotros tenemos, que todas las cosas de las que nosotros disfrutamos o que podríamos disfrutar, es por la misericordia de Dios, no porque me lo merezca, no porque me porte bien, no porque yo sea de esos cristianos que traiga mi Biblia todo el tiempo aquí en el brazo y ande caminando con mi Biblia y que todo el mundo sepa que soy cristiano porque ando con mi Biblia aquí y hasta me compro una bien grandote que termina doliéndome el brazo. No es por eso, es porque Dios tiene misericordia de ti. Yo siempre les digo, recuerda el momento en el que Dios te salvó. Éramos las personas más imperfectas e inmerecedoras del amor que Dios depositó sobre nosotros, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Esto es como regresando un poquito al ejemplo del vehículo. El vehículo no camina porque tú seas fuerte. O sea, no es de que, mira, pues como él es joven y fuerte, el carro corre más rápido. Tiene más funciones. Si tú eres listo, el carro tiene más funciones. No, el carro tiene todo lo que tiene que tener y el carro camina porque esa es su función. No importa si tú eres fuerte, débil, alto, grande, joven, viejo, no importa. El carro funciona.
Entonces es lo mismo, Dios quiere depositar eso en ti, Dios lo ha depositado en ti, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Tú eres quien tienes que empezar a activar el poder de Dios, tú eres quien tienes que vivir conectado a Dios todo el tiempo, tú tienes que entender que Dios va contigo a todos lados, a donde quiera que vayas, por donde quiera que te muevas, Dios, porque tú y nosotros estamos viviendo dentro del poder de Dios. El poder de Dios opera en nosotros, sus ángeles acampan alrededor de nosotros, dice la palabra, y no solo eso, dice que nos defienden. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, esta parte de lo que Dios quiere que vivamos en el poder. Miren, por ejemplo, ¿cómo estábamos antes de conocer al Señor? En Mateo 9:20 al 22 habla esta historia que usted debe de conocer, que dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años enfermo. 12 años, hermano, con el mismo problema. Y a veces nosotros nos angustiamos porque tenemos una semana, un mes con el problema. 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esto es algo que yo creo que de pronto nos falta, hermanos. Entender que solo necesitamos tocar el manto. Creer que eso va a suceder. Cuando usted ora por alguien, hermano, a mí a veces me pasaba y me daba mucha risa, ¿no? Porque de repente yo veía que un hermano se le acercaba a otro, ¿no? Le decía: oye, hermano, ore por mí. Ah, caray, no, hermano, es que mire, yo no le sé, pero mire, vamos con el pastor, yo lo llevo con el pastor y que él ore. O sea, como si el pastor fuera el poseedor del poder. Hermano, quien hace el milagro es Dios. No usted, no el pastor, es Dios. Quien toca el corazón de las personas es Dios. No es usted, no son sus palabras bonitas, es Dios quien nos habla, es Dios quien nos redarguye, es Dios quien transforma nuestra vida. Entonces usted tiene que entender esa parte, que quien hace las cosas es Dios. Usted solamente tiene que creer que las cosas van a suceder como esa mujer. Y miren, dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde esa hora. También hay otro versículo en Lucas 8:26 al 30. También ha escuchado usted esta historia, y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo a que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y la historia la conocemos. Pero, hermanos, yo les pregunto: ¿ustedes creen que el endemoniado en ese momento, cuando Jesús llegó, estaba predicando? Y entonces Jesús le dijo: mira, pues como estabas predicando y eso, bueno, te voy a ayudar. O le dijo: no, es que sabes qué, te portas bien, yo veo que por lo menos intentas ir a la iglesia y bueno, te voy a ayudar. No, hermano, las cosas que Dios nos da, los dones que Dios derrama sobre tu vida, no son porque los merezcamos, son porque Dios tiene misericordia y Dios tiene un plan y propósito para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar lo que Dios derrama sobre nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. Hermano, regreso al principio: Dios nos da todo lo que nos da porque quiere transformar nuestra vida y que nosotros ayudemos a los demás. Eso es el propósito por el cual Dios nos bendice, nos llena de bendiciones, de su amor, misericordia, nos sustenta, suple nuestras necesidades, para que nosotros podamos concentrarnos, para que podamos dar un testimonio del poder de Dios. El problema es que a veces nosotros mismos no queremos experimentar el poder de Dios, o nos es ajeno. Fíjense, a veces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esta parte, hermano, yo le digo: hermano, de verdad lo invito a que usted hoy en su casa
haga una pequeña meditación. Lo invito a que haga una pequeña meditación. Fíjese, esta historia viene en Lucas 18, 35 al 42. Lucas 18, 35 al 42. Quiero que este versículo en particular, hermano, usted lo medite y cuando llegue a su casa haga una pequeña meditación sobre lo que le voy a decir al respecto. Dice la palabra: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó que qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Y dice la palabra: pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Hermano, quiero que hoy, llegando usted a su casa, haga esta meditación. Este hombre, cuando supo que Jesús pasaba por ahí, él no lo pudo ver porque era ciego, pero escuchó todo el tumulto que había. Pero cuando le dijeron que Jesús pasaba por ahí, quiero que usted se imagine esta escena. Jesús pasando, imagínese el bullicio que había por toda la gente que quería estar cerca de Jesús. Y entonces el ciego no le quedó otra, dijo: yo no lo veo, no me puedo acercar a él, no sé hacia dónde caminar. Y lo único que se le ocurrió fue gritar. A él no le importó quién estaba cerca de él, quién estaba a su lado. A él lo único que le interesó es que Jesús lo escuchara. E imaginen el grito que tuvo que dar, escuchándose el barullo, el murmullo que había de toda la gente que quería estar cerca de Jesús. Y él le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le regañaba: ya cállate, espera, cállate. Y él no le interesó y siguió gritando: hijo de David, ten misericordia. Y entonces Jesús se acerca. Hermanos, cuando estamos, esta es la parte que quiero que usted medite en su casa. Vea lo que este hombre hizo para recibir el favor de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, a veces no queremos ni cantar, a veces no queremos ni aplaudir porque nos da pena, porque qué van a decir si grito, qué van a decir si danzo, van a decir que estoy loquito, se me queda viendo medio rarito. Y esta es la casa de Dios donde todos venimos a hacer lo mismo. Y entonces yo me pregunto, imagínense si a veces nos da pena hacerlo aquí dentro de la iglesia, ¿cómo vivimos cuando estamos fuera de aquí? Medite, hermano, ¿qué es lo que usted demanda de Dios? ¿Qué le gustaría tener de Dios? ¿Y qué estamos haciendo para que eso suceda? Yo lo invito a que de verdad esté conectado a la presencia de Dios, esté conectado con Dios, que usted todos los días, todo el día, esté en la presencia de Dios. Y no con esto estoy diciendo, hermano, que usted vaya en el camión y vaya orando. No, pero usted conéctese con Dios. Piense en todo momento en lo que Dios demanda de su vida. Piense en las promesas que Dios le ha dado. Piense en las cosas que Dios ha demandado de usted, lo que Dios le ha pedido que deje, que haga, que deje de hacer o que haga. Piense en eso y vea cómo llevarlo a cabo. Y si a veces no sabemos, es válido decir: Señor, no sé cómo hacerlo. Necesito que derrames en mi vida sabiduría, inteligencia, que me des el talento para poder hacer lo que me estás pidiendo. Y entonces va a ver cómo Dios le empieza a hablar. Y usted, en la manera en la que usted se conecte con Dios, va a empezar a ver esa diferencia y va a empezar a escuchar de manera más clara y va a reconocer la voz de Dios. Cuando usted, con esto termino, hermano, cuando usted llega a la presencia de Dios, cuando usted vino aquí y Dios le derramó de su amor y su misericordia,
Dios derramó su poder sobre usted. Dios derramó su espíritu sobre usted para que usted empezara un proceso de transformación. Usted deje que el Espíritu de Dios fluya. Usted deje que el Espíritu de Dios le ministre. Usted deje. Por eso, mire, yo de verdad les insisto, y hermano, perdóneme si soy tan incisivo en esto, pero es por eso que le digo, hermano, por eso nosotros cuando estamos acá al frente le decimos, hermano, cierre sus ojos. No porque sea algo, en la Biblia nunca dice, ¿no? Ora, bueno, primero la Biblia que diga, cierra tus ojos y luego ora. No, la Biblia dice ora, pero nosotros lo hemos adoptado porque es una manera de no distraernos y que usted pueda conectarse con el corazón de Dios. Fíjese lo que dice esta palabra, hermanos. En Marcos, esto lo puede leer en su casa, Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que Jesús vino a la tierra, que murió por usted y resucitó para darle vida eterna? Entonces nos habla a nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es una promesa de Dios que nosotros no queremos tomar. Porque decimos, no, es que yo apenas tengo 20 años en el Evangelio, hermano, soy un bebecito en el Evangelio. Apenas tengo, no, quítese, yo siempre les digo, quiten el apenas, quítenlo. Usted no ha visto a veces unas familias que tienen hijos así que el hijo tiene 1 año, 2, 3, 4, 5 y así. Bueno, pues el grande cuida al chico, el chico cuida al más chico, el chico cuida al más chico. ¿Por qué? Porque este ya tiene 5 años, ya vivió lo de los 4, entonces tiene que cuidar al de los 4. Entonces usted también, entienda, Dios ya nos dio de su espíritu, Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio su poder. Usted no tenga miedo, hermano, porque usted no va a hacer nada. El milagro no lo va a hacer usted, el milagro lo va a hacer Dios a través de usted. Usted no tiene un poder propio, hermano, usted tiene el poder de Dios que Dios depositó el día que lo trajo a su presencia, que empezó a transformar su vida, su corazón, que empezó a tocarlo, que tocó su corazón, que cambió su lamento en baile. Ese es el poder que obra en su vida. Así que usted debe estar gozoso, hermano, de que Dios esté obrando en su vida todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Usted no se desconecte. Usted viva conectado completamente siempre al reino de Dios y a su presencia. Amén. Póngase de pie, hermano. Dice la palabra que el poder de Dios es, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio, hermano. Le invito a que cierre sus ojos. Y si usted, hermano, ha sido de esas personas que se ha desconectado de la web celestial, si usted ha apagado su Wi-Fi celestial, hoy lo invito a que lo encienda nuevamente. Hoy lo invito a que le diga a Dios, como lo vimos desde el principio, hoy dile: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque me he desconectado de tu presencia. Le he dado prioridad a otras cosas, mi trabajo, mi estudio, mi familia. Perdóname, me desconecté de ti, Señor, pero quiero vivir conectado contigo, porque sé que tu poder está sobre mi vida. Precioso Espíritu Santo está en mi vida, en mi ser, en mi corazón. Y quiero que tu reino sea establecido en mi casa y que todo lo que haya en mi casa sea bendecido por tu presencia. Mis hijos, mi economía, mi trabajo, mi negocio, mi vida, mis pensamientos, mi corazón, que sea bendecido y lleno de tu amor, de tu misericordia, Dios. Quiero que tu poder obre en mi vida, que tu poder obre en mi corazón, y dile: Señor, ayúdame, Señor, y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y que tu poder obre en mi vida, en mi corazón y en todo lo que me rodea, a los compañeros de mi trabajo, a mi familia, a todas las personas que amo, a todas las personas que me rodean, a mis vecinos, Señor, que todo lo que me rodea sea bendecido a causa de tu misericordia, Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia y que tu poder siga obrando en mi vida
conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús. Amén.